Hola, buenos días. Mi nombre es Lorena Ciarini, soy investigadora del Instituto de Ciencia y Tecnología de los Alimentos Córdoba. Este instituto tiene tres grandes ejes de investigación y los resultados que vengo a mostrarles se enmarcan dentro del eje de nutrición y alimentos funcionales y lleva por título Quinoa y trigo sarraceno para la elaboración de panes libres de gluten, revalorización de cultivos con mucha tradición. Bueno, hace varios años que trabajamos con panes libres de gluten, a los que vamos a definir como aquellos preparados con ingredientes que por su origen natural y por la aplicación de buenas prácticas de elaboración que impidan la contaminación cruzada, no contiene gluten procedente de trigo, centeno, cebada, avena ni de sus variedades híbridas. ¿Cuál es el problema con esto? Es que es justamente el gluten el que forma una red continua y viscoelástica durante el amasado de la harina de trigo con el agua y que le da esas características tan peculiares al pan de trigo, que son una miga blanda, bien aireada, elástica, una corteza bien formada, un producto de un buen volumen. Entonces, se nos plantea como un desafío bastante importante el desarrollo de panes sin el agregado de gluten. En general, estos productos se elaboran con harinas refinadas y almidones que tienen una alta capacidad de absorber agua, con lo cual en general los panes libres de gluten se elaboran con un contenido mayor de agua que los panes de trigo. Se obtienen productos de bajo volumen, de una miga compacta, densa, poco cohesiva, es decir, que se desgrana con facilidad. Endurecen muy rápido durante el almacenamiento y como tienen alta cantidad de agua son más susceptibles al ataque de hongos, por lo cual se reduce su vida de anaquel. Desde un punto de vista nutricional, como son elaborados con harinas refinadas y almidones, tienen una baja cantidad de proteínas, de fibra, de minerales. Además, estas materias primas no están alcanzadas por la ley 25.630, que en Argentina prevé el fortalecimiento de la harina de trigo. Y además, como tienen almidón y alto contenido de agua, en general son productos con un alto índice glicémico. Se plantean dos estrategias principales para subsanar estas deficiencias que muchas veces se usan juntas. Por un lado tenemos el uso combinado de distintas materias primas y aditivos y por otro lado se plantean alternativas en los procesos de elaboración. En cuanto a la primera estrategia, que es el uso de distintas materias primas, empezamos a trabajar con la quinoa porque se presenta, es un grano amiláceo que tiene por ende alto potencial para la elaboración de alimentos farináceos como es el pan. Y además sabemos que sus proteínas tienen un alto valor biológico. Hace unos años, también en el marco de un proyecto internacional como es este, evaluamos distintas variedades de quinoa, sus propiedades físico-químicas, el almidón, las proteínas, y en cuanto a la fracción proteica, que es la que me interesa aquí, se evaluó su contenido de aminoácidos y se vio que la relación entre aminoácidos esenciales y los aminoácidos totales era mayor a 0,4, que es un valor mayor al establecido por el Comité Conjunto de la FAO y la Organización Mundial de la Salud, que estableció 0,36 como un valor mínimo para decir que una proteína tenía un buen balance aminoácidico. Así incorporamos a la quinoa dentro del pool que usamos de harinas que usamos para la elaboración de panes libres de gluten. En este caso los elaboramos a base de harina de arroz refinada, que a partir de ahora vamos a llamar HA y que era de origen comercial. Luego harinas de quinoa y de trigo sarraceno, Q y TS respectivamente, que las obtuvimos a partir de molienda propia de granos de productores locales. El objetivo era evaluar, por un lado, el efecto de la composición química y por otro lado, el tamaño de partículas de las harinas sobre la calidad de los panes libres de gluten. Para ello, limpiamos y acondicionamos granos de quinoa y de trigo sarraceno, los molimos en un molino de martillo con una malla de 1,5 milímetros, obtuvimos la harina integral, que luego tamizamos para separar en 3 fracciones, es decir, nos quedamos con 3 fracciones para la quinoa y 3 fracciones para el trigo sarraceno. F1 corresponde a las fracciones gruesas y F3 a las fracciones más finas.
Bueno, en cuanto a la composición proximal de las harinas y sus fracciones, vimos que el contenido de cenizas de la harina de arroz fue bastante bajo. Esto no nos llama la atención. El arroz, como todo cereal, concentra en general los minerales en el pericarpio y en el embrión, en el germen, que son separados durante la molienda, por lo cual no se encuentran presentes en las harinas refinadas. En tanto que las cenizas, las proteínas y los lípidos se concentraron en la fracción 2, tanto de quinoa como de trigo sarraceno, es decir, en la fracción intermedia. Vale la pena aquí recordar cómo es la estructura de estos dos granos. A diferencia de los cereales, el embrión rodea al perisperma y además es de mayor tamaño y además almacena proteínas, lípidos y minerales, con lo cual entendemos que el embrión está quedando retenido en la fracción 2 de las harinas. Voy a destacar también el elevado contenido de fibra dietética que tuvieron aún las fracciones más finas, tanto de trigo sarraceno y de quinoa, que son significativamente mayores al valor para la harina de arroz. En cuanto al almidón dañado, llama la atención el reducido valor que se obtuvo para las fracciones de trigo sarraceno, pero se sabe que este es un grano que es poco compacto, por lo cual demanda poca energía para la molienda y se produce por ende poco contenido de almidón dañado. En cuanto a las propiedades de viscosidad de las harinas y sus fracciones que evaluamos por RBA, en azul se muestran los resultados para la harina de arroz, en rojo para la quinoa y en verde para el trigo sarraceno. La harina de arroz fue la que presentó mayor viscosidad, seguida por ambas fracciones finas de quinoa y trigo sarraceno, esto tal como se esperaba, y además, perdón, se me fue la flecha, las fracciones más gruesas desarrollaron poca viscosidad. Acá hay un resultado interesante también con la fracción más gruesa de la quinoa, pero bueno, por cuestiones de tiempo no las voy a abordar ahora, pero lo podemos discutir después si a alguien le queda la duda. En cuanto a la elaboración de masas y panes, elegimos una formulación lo más simple posible a base de harina de arroz, a la cual sustituimos por un 30% de cada una de las fracciones. Evaluamos primero las propiedades reológicas de las masas por medio de un análisis de firmeza con un texturómetro antes y después de la fermentación. Lo que vimos primero, esperábamos que la firmeza se reduce luego de la fermentación como parte primero de la activación de enzimas endógenas de las harinas, proteasas, amilasas, silanasas, que tiene un efecto directo modificando la estructura de la masa, sino que además se produce una redistribución del agua entre los componentes. Y por último, la cantidad de dióxido de carbono que se genera durante la fermentación también favorece la disminución de la firmeza. Luego vimos que las masas de trigo sarraceno fueron las que presentaron mayor firmeza y que la firmeza también aumentaba conforme aumentó el tamaño de partículas, salvo para la fracción gruesa de la quinoa. Encontramos una correlación directa entre pentosanos y firmeza, es decir, a mayor cantidad de pentosanos, mayor firmeza de las masas. En cuanto a la calidad de los panes, vimos que las fracciones finas, tanto de quinoa como trigo sarraceno, mejoraron las propiedades tecnológicas dadas por el volumen y la firmeza, o sea, aumentaron el volumen, disminuyeron la firmeza, y también se obtuvieron buenos resultados con la fracción gruesa de la quinoa. Encontramos en este caso una correlación inversa entre firmeza de la masa y el volumen del pan. Esta correlación no siempre es inversa, puede ser directa, eso depende del sistema con el que estemos trabajando. En este sistema, un aumento en la firmeza de la masa va en detrimento de la calidad final del pan. Bueno, hasta ahora teníamos un panorama más o menos claro de cómo afectaba la composición química de las harinas a su comportamiento, pero para evaluar un poco más de cerca qué pasaba con el tamaño de partículas, lo que hicimos fue una remolienda de las fracciones para obtener
materias primas de una granulometría más homogénea y así poder establecer si había un efecto de tamaño de partícula o de composición química. Entonces las remolimos con un molino ciclónico con una malla de 0,5 y obtuvimos harinas de un tamaño similar o menor a la harina de arroz. Hicimos los panes y vimos que en general las harinas remolidas tuvieron mejor performance a la hora de elaborar pan y se obtenían productos de mayor volumen específico. ¿Qué aprendimos hasta ahora con estos resultados? Que un mayor contenido de proteínas y de fibra, como son compuestos altamente hidrofílicos, aumentan la firmeza de la masa, lo cual disminuye la calidad de pan. Por otro lado, las fracciones más ricas en almidón, que son las fracciones más finas, mejoraron la calidad del producto final. También vimos que a igual composición química, un menor tamaño de partículas mejora la calidad de pan y que sustituyendo un 30% de harina de arroz por cada una de las fracciones, obtenemos panes de mejor calidad y con un mayor contenido de fibra, de minerales y de proteínas que el control con harina de arroz. En cuanto a la segunda estrategia, que tenía que ver con modificar el proceso de elaboración, empezamos a analizar qué pasaba con el proceso de masa madre. La masa madre la vamos a definir primero. Es un proceso en el que se deja fermentar por un periodo de tiempo relativamente largo, entre 16 y 24 horas y a una temperatura moderada, 30 a 37 grados, una mezcla de harina con agua. Este es el proceso que se usó históricamente para el leudado del pan, pero a mediados del siglo XIX cayó en desuso porque se reemplazó con la levadura de cerveza, que permitía un proceso directo en la elaboración de pan, acortaba los tiempos de producción, que estaban más acorde con el proceso de industrialización que estaba sufriendo el sector panadero. Pero hace unos 10-15 años se está revalorizando el uso de masas madres porque se ha visto que tienen una serie de ventajas tanto nutricionales como tecnológicas. Esas ventajas están relacionadas con la microbiota que se desarrolla en este proceso, que son típicamente bacterias ácido-lácticas y levaduras. Durante ese periodo de fermentación, las bacterias ácido-lácticas producen ácidos láctico y acético que reducen el pH del sistema, típicamente por debajo de 5. Esta reducción del pH lleva a una activación de las enzimas endógenas, amilasas, proteasas, hemicelulasas que modifican el comportamiento de la masa, su reología, pero también fitasas que hidrolizan el ácido fítico, que es un antinutriente que se encuentra sobre todo en harinas integrales. Además, ese menor pH disminuye la proliferación de mohos, por lo cual los panes con masa madre tienen una vida útil mayor. Además, el metabolismo de los microorganismos genera ácidos grasos de cadena corta y compuestos volátiles en general, que son encargados del desarrollo de aroma típico de estos productos. Y además, luego de la fermentación, aumenta la accesibilidad de compuestos fitoquímicos como polifenoles y compuestos antioxidantes en general. Tecnológicamente hablando, como vemos en la imagen, son panes que se caracterizan por un alveolado más irregular y más abierto que sus contrapartes elaborados sin masa madre. ¿Cómo proseguimos el trabajo? Aislamos cepas autóctonas de bacterias ácido-lácticas, de quinoa, a la que llamamos Q3, y de trigo sarraceno, a la que llamamos T5. Son cepas de Lactobacillus fermentum. Y luego hicimos mezclas de harina de arroz, quinoa y trigo sarraceno con agua. Voy a aclarar acá que las harinas de quinoa y trigo sarraceno son harinas de grano entero molidas con una malla de 1 milímetro de apertura. Hicimos entonces las mezclas de harina y agua en la misma proporción. Los colores respetan los colores que veníamos usando para las harinas. Sé que no es muy natural. Y esa mezcla luego las inoculamos con las cepas que estábamos trabajando, con Q3, con T5, y usamos también una cepa de referencia de Lactobacillus plantarum, que llamamos 8014. Y por otro lado también teníamos un control que era sin inóculo, es decir, por cada una de las harinas teníamos 4 muestras, 3 con los respectivos inóculos y un control.
Luego, a estas mezclas las sometimos a dos procesos de fermentación diferentes. El proceso que llamamos masa madre 1, que son 24 horas de fermentación, y el proceso que es masa madre 2, que son 10 horas, perdón, es una fermentación de 10 días con un repique continuo, diario. Lo que queríamos ver eran dos cosas principalmente. Uno, qué cepa tiene mayor actividad metabólica y qué harina resulta mejor sustrato, y saber si en 24 horas lográbamos una masa con una actividad metabólica similar a la de 10 días, que es la que normalmente se usa en los procesos tradicionales de elaboración de masa madre. Bueno, a partir de cada una de las muestras aislamos colonias y las identificamos por medio de Malditov. No me voy a detener en estos resultados. Simplemente decir que Lactobacillus plantarum predominó a las 24 horas en aquellas muestras donde había sido inoculada, pero que en las otras muestras de 24 horas y en todas las muestras de 10 días de fermentación, la que predominó fue Lactobacillus fermentum. En cuanto a los análisis microbiológicos, vimos que las masas de harina de arroz fueron menos ácidas, que las de quinoa fueron más ácidas, que la cepa 8014 es la que mayor acidez genera, pero que Q3 y T5 son las que crecen más, es decir, se generan mayor unidades formadoras de colonia. Bueno, en cuanto a los polifenoles y la actividad antioxidante de las harinas tratadas, se observa primero que las harinas de quinoa y trigo sarraceno tienen mayor contenido de polifenoles que la harina de arroz y que con los tratamientos aumenta el contenido de polifenoles. Aquí hay un resultado que hay un efecto que tiene que ver primero con la reducción del pH que lleva a la activación de enzimas. Esa misma activación de enzimas de las que venimos hablando lo que hacen es modificar la matriz, lo cual favorece la extracción posterior de los polifenoles. Y además hay un efecto, hay algunas bacterias acidolácticas que se sabe que tienen actividad esterástica que hidrolizan los polifenoles complejos, haciéndolos más accesibles durante la extracción. Y también se vio un mayor efecto de las cepas Q3 y T5 para las tres harinas. En cuanto a la actividad antioxidante que medimos in vitro, medimos la actividad reductora y la actividad removedora de radicales libres, como FRAP y ABTS respectivamente. Solo muestro FRAP porque ABTS no mostró cambios con los tratamientos, pero sí FRAP. Como se observa, aumentó la actividad reductora con los tratamientos. No se vio una relación muy clara entre la cantidad de polifenoles y la actividad reductora. Esto se sabe que es así porque la actividad antioxidante está relacionada no solamente con la cantidad de polifenoles presentes, sino también con qué polifenoles están presentes, porque muchas veces se presentan sinergias que explican un comportamiento distinto de la actividad antioxidante. Como nuestro objetivo era ver si con una fermentación de 24 horas lográbamos una masa con actividad metabólica suficiente, hicimos un análisis de componentes principales para ver cómo se agrupaban las muestras y qué factor era el que definía ese agrupamiento. Y lo que encontramos para las tres harinas es que las muestras se dividían en dos grupos definidos por el inóculo y no por el tiempo de fermentación. Por un lado teníamos un grupo donde se encontraban el control y la cepa de referencia 8014 y en otro grupo las masas con inóculos Q3 y T5. Entonces con estos resultados, ya que es el inóculo y no el tiempo de fermentación el que define el agrupamiento de las muestras, nos quedamos con el tiempo de fermentación de 24 horas para hacer las masas madres para elaborar los panes libres de gluten. Elaboramos los panes también con una formulación simple con 70 gramos de harina de arroz, 15 de quinoa y 15 de trigo sarraceno y reemplazamos esa mezcla de harinas por 20% de masa madre. Vimos que la calidad de los panes fue modificada por la presencia de masa madre, fundamentalmente la textura de la miga y el endurecimiento, y además se observó que los panes con masa madre tenían un alveolado más abierto y más aireado.
Bueno, evaluamos los polifenoles presentes en los panes y la actividad antioxidante. En verde se muestran los valores teóricos de la combinación de harinas que se usó, es decir, 70, 15, 15, y se vio que en relación a este valor la cantidad de polifenoles aumentó también, se vio la misma tendencia en los panes, es decir, aumentó con los tratamientos, y lo mismo se observó para la capacidad reductora. En cuanto a los polifenoles, se observó que en promedio los panes con masa madre de quinoa presentaron un 43% de incremento, mientras que los panes con masa madre de trigo sarraceno mostraron un incremento del 36% de polifenoles. Bueno, en cuanto a la digestibilidad del almidón, la determinamos in vitro y lo que observamos es que para todos los panes con masa madre la hidrólisis total del almidón disminuyó. Este es un resultado que ya se ha encontrado en la literatura, que la masa madre disminuye el índice glicémico en general de los productos panificados. No se sabe muy bien por qué, no hay resultados concluyentes. En parte se atribuyen a la presencia de ácidos orgánicos que modifican la gelatinización del almidón y también parece que reducen la velocidad de vaciamiento gástrico. Esto tendría que ver también, en este caso hay un efecto de matriz que observamos, ya que encontramos una correlación inversa entre la cantidad de polifenoles y la hidrólisis del almidón. Es decir, a mayor cantidad de polifenoles, menor hidrólisis, y ya también sabemos que los polifenoles, como las antocianinas, por ejemplo, interaccionan con el almidón, probablemente haciendo que esté menos accesible para la hidrólisis enzimática. Por otro lado, no es solamente la cantidad, la hidrólisis total del almidón la que nos interesa, sino también a la velocidad a la cual se hidroliza. Alimentos que tienen una baja velocidad de hidrólisis en general se asocian a alimentos de bajo índice glicémico. Observamos aquí que la hidrólisis en las fases tempranas de la digestión, que es la fase oral y gástrica, se reduce también con la presencia de masas madre. Bueno, ¿qué encontramos hasta aquí? Que la aplicación de masas madre en panes libres de gluten mejora la calidad tecnológica de panes, disminuyendo al mismo tiempo la digestibilidad del almidón, aumenta la extracción de polifenoles y también la actividad antioxidante. Que estos fenómenos están relacionados con una reducción del pH, pero que también tienen que ver con una actividad biológica que hay que considerar, hay que tener en cuenta. Si bien las tendencias no fueron del todo claras, se vio que T5 se adapta bien y que ejerce un efecto regulador de la digestibilidad del almidón y del metabolismo de los polifenoles. Y el uso de masa madre, finalmente, especialmente a base de harina de quinoa, permite obtener panes con mejores propiedades nutricionales y tecnológicas que el pan control sin masa madre. Así, la harina integral de quinoa, que es rica en proteínas, minerales, fibras y compuestos bioactivos como los polifenoles. Cuando se usa en la elaboración de panes con masa madre, vemos que disminuye la digestibilidad del almidón y que además favorece las propiedades tecnológicas de panes libres de gluten. Eso es todo por el momento. Muchas gracias por su atención.